a tener una socialización de los resultados que obtuvimos a través de las entrevistas de manera individual, con tema principal el embarazo en adolescentes. Entonces bien, estamos en la fase número 3 de acción psicosocial y educación, y nosotros somos el grupo colaborativo número 82. Así que le voy a dar paso a mis compañeros para empezar a socializar aquellos factores importantes que obtuvieron en el momento de realizar las entrevistas. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Guerrero, soy del grupo colaborativo 82 y estoy dispuesto a trabajar en este proyecto tan interesante. Mi nombre es Jorge Luis Ortiz Ortiz y pues me encuentro la disponibilidad para socializar las entrevistas, para identificar la problemática de embarazo en adolescentes desde el contexto educativo. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jenny Paola Amado Caicedo. Bueno, contamos con la disponibilidad de todos los presentes para dar inicio con el desarrollo de la actividad, la sustentación de cada una de las entrevistas, destacando factores importantes dentro de ellas. Y pues a la vez para solicitar el permiso para poder realizar el respecto a la grabación. Buenas noches, mi nombre es Héctor Eduardo Molina, me encuentro en la ciudad de Cúcuta. En este momento pues vamos a socializar las entrevistas que se realizaron previamente para buscar un diagnóstico del por qué el embarazo en los adolescentes y en qué contexto se nos está presentando esta problemática. Debido a la conexión, sería mejor que apagamos cámara y seguir hoy para podernos escuchar mejor, ¿les parece? Listo, entonces, entre este grupo colaborativo número 82, quisiéramos empezar a socializar las preguntas orientadoras que nos da la guía de actividades, y quisiera leerlas para ustedes y a partir de allí empezar un debate con cada una de ellas. La primera pregunta dice: ¿qué factores cognitivos, emocionales, sociales influyen o están relacionadas con el tema del embarazo en adolescente? Entonces, doy paso a mis compañeros, quien quiera socializar esta pregunta de acuerdo a las entrevistas que realizó, independiente rol que tuvo, ya sea el de un padre de familia, un docente, un líder comunitario, un profesional de otra disciplina o un estudiante adolescente. Perfecto, compañera. Entonces doy inicio con las respuestas referentes a esta primera pregunta con respecto a los factores cognitivos y emocionales que influyen o que están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes desde el rol del psicólogo. Una psicóloga fue la entrevistada en este caso. El embarazo adolescente se encuentra directamente relacionado con el nivel de educación que ha recibido el adolescente, como su entorno, así se denota una influencia del nivel socioeconómico, debido a que en los países tercermundistas, en este caso sería el nuestro, Colombia, aún se denota una brecha en donde los más pudientes tienen mayor acceso y mayores beneficios, tanto en salud como en educación. Aunado a esto, encontramos que los adolescentes de niveles o estratos 1, 2 y 3 acuden con menor frecuencia a programas de promoción y prevención, dando por entendido que la psicoeducación frente a la educación sexual y reproductiva es menor de las que reciben los adolescentes de mayores estratos, además del apoyo psicosocial que tiene en su entorno, ya que aún a la fecha la sociedad se ve a la educación sexual como un tabú. Muchas gracias, compañera. ¿Hay algún compañero que quisiera aportar a
esta pregunta, sino para pasar a la siguiente. Pues, mirando bien o detalladamente, no solamente pues de la parte del psicólogo es muy importante, pero también podemos mirar la parte de los jóvenes, cómo los jóvenes en esta pregunta están muy enfocados en la parte emocional. Ellos pues se afectan de una manera muy influyente debido a que son cuestionados y a la vez maltratados por sus mismos compañeros. Es también en la parte de la entrevista que realicé, voy a recalcar una parte que fue la de un docente, ¿sí? Y habla de un punto de conectores, unos conectores a través de lo cognitivo, emocional y social que influye. Hay veces que mencionan que los adolescentes se ven atados más a las familias. ¿Qué factores sociales, los factores sociales en los que está más en su sociedad? ¿Sí? Y esto está relacionado el apego, está relacionado también algunos que son maltratados, hay algunos que están muy enlazados a la familia, que no les dan libertad, como hay otros factores cognitivos que es la enseñanza de los padres o la enseñanza en la misma institución. ¿Qué otro compañero quisiera aportar? Sino para dar paso a la siguiente pregunta. Yo le hice una entrevista a una madre soltera, ya con una niña de 12 años. Ella me dice que las pautas de crianza y los entornos saludables son en los puntos claves en los que influye esta problemática, ya que por lo menos a los jóvenes los problemas familiares o cuando se le da en la familia, por lo menos ellos se encargan de criar a sus hermanos menores, entonces ellos ya tienen una carga de ¿cómo decirlo? Como de responsabilidades que les genera como ese punto donde ellos dicen, bueno, yo estoy preparado para tener familia porque pues prácticamente ellos son los que se encargan de criar a sus hermanos menores, ya que son hijos de madres solteras o padres viudos que generan cargas sobre los mayores, los hijos mayores. Entonces, ahí donde viene a radicar también un punto de este problema. Perfecto, también se puede tener en cuenta el poco interés muchas veces o la misma falta de información en cuanto a los adolescentes de acuerdo a los métodos de planificación. Sí, porque muchas veces no tienen ni idea cuáles son esos métodos de planificación que ellos pueden llegar a optar para evitar un embarazo cuando ya ellos han empezado su ciclo reproductivo. Además, también va lo que es la falta de comunicación dentro del hogar. Eso sería otro factor importante, porque muchas veces la adolescencia hoy en día le da pena o le da temor comentarle este tipo de cosas a los padres de familia. También está otro tema importante que me habló uno de los invitados, que es parte del tabú. Hay mucho tabú actualmente, aunque estemos en pleno siglo XXI y esto pues ya sea un tema normal. Ya padre e hijo, si hablan de sexualidad, es un tema que explota la cabeza a más de uno, ¿sí? Entonces ese es otro tema que las personas o las adolescentes que ya tienen una vida sexual activa les da pena ir a su IPS, de pronto que se encuentren a una persona que los conozca y ya empiecen a juzgarlo. Entonces está esa parte también, que ser juzgadas por iniciar su ciclo temprano y por tener una responsabilidad de ya querer una planificación, porque si va a una IPS es para eso, para tener una planificación. Y lo que haría generalmente es eso, que por pena pues no ir, y esa es otra causa del embarazo en adolescentes. Miremos una cosa, pues también una de las formas o de los problemas que existe dentro de los embarazos en adolescentes es el escapismo que dan los jóvenes
para salir de sus casas. O sea, ellos creen que con el ya tener un hijo, con tener una relación, pueden salir de sus casas y pueden tener una vida mejor, ya que en sus propias casas, de bajos recursos económicos más que todo, son maltratados o humillados por sus padres. Así es. Yo también creería que es la falta de un proyecto de vida. Pues es importante tener expectativas de vida, ya que eso pues les ayuda mucho a tener un poco más los pies sobre la tierra y a pensar en un futuro. Sí, sí, eso también considero que influye mucho. Al igual, pues también el proyecto de vida, como tú dices, y también la baja autoestima. Hay veces que las adolescentes se dejan pues, dar el oído, digámoslo así, he escuchado varias versiones, y pues es el camino fácil. Ahora consideran que ya está ese punto claro y podemos pasar al Pues siguiente. realmente estamos pasando a otros puntos. Realmente el Sí, sistema emocional ya lo podemos, yo creo que todos lo tenemos claro. Tengo muy buenas respuestas acá que pues dicen en la parte emocional. Ahora tenemos que darle como prioridad a las otras preguntas y al final hacemos una socialización en general, ¿les parece? Perfecto, listo. Estoy compañero. de acuerdo. Ando con la siguiente pregunta. Eh, Creo que ya tomamos muchos puntos acerca de la siguiente pregunta. La voy a leer con el permiso de mis compañeros, que dice, identifica los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. ¿Qué pasa? Son cositas muy puntuales que ya hemos empezado a hablar, que hemos tocado. Por ejemplo, dentro de los factores psicosociales externos pueden enumerarse en los estereotipos, ¿sí? Lo que decía la compañera, el por qué empiezan a juzgar las personas si ven a una jovencita, una menor de edad embarazada, o si la ven que ya está en programas de prevención, si es el dado caso de que se hayan arriesgado a tomar un programa de prevención para el embarazo o un método de planificación, ¿sí? Además, viene lo que es eh, la parte social en la que les podrían empezar a decir, bueno, usted no puede salir adelante, no puede seguir estudiando, se tiró la vida, eh, no tiene un proyecto de vida como tal, ¿sí? Eso conlleva a que esto se desprenda un factor social y emocional debido a las palabras, debido a los estigmas de las personas, ¿sí? En cuanto a que no puede salir adelante porque ya tiene una responsabilidad. Y en cuanto a los factores internos, pueden provocar episodios de ansiedad, posiblemente depresión, alteraciones de ánimo. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, Sí, muy viene bueno. también lo que es la baja autoestima debido a los embarazos en las adolescentes y a su vez empiezan como a hacerse a un lado, a aislarse de la sociedad con el fin de evitar de ser más juzgados. Pues, compañera, para aportar a tu punto de vista, pues yo diría que algo muy preocupante es que las jóvenes intentan suicidarse y eso pues es una problemática muy fuerte. Pues tomando Y también el pues, punto, tienes razón con lo de la dificultad para realizarse a nivel educativo, personal, porque pues ya se condicionan con roles que están enfocados en la crianza de un bebé y esas cosas. Tomando en síntesis, entonces, podemos decir que los problemas internos vienen generándose más bien en el miedo, pues, la ansiedad de ser padre sin saber, un niño creando a otro niño, como dicen por ahí vulgarmente, la preocupación y la baja autoestima que le genera el medio exterior. Y en el exterior podemos ver que es la exclusión, porque ya los otros jóvenes los han excluido o hasta la misma familia los ha excluido y
que se trunca un poco el proyecto de vida. Creo que es como la parte fundamental de lo que hemos tocado. Pero quisiera también pues leerles, pues recalcando ya todo lo anteriormente mencionado por los compañeros, leerle la respuesta de la entrevista a un adolescente que se le realizó. Entonces, si me permiten, dice, como primer factor psicosocial encontramos el posible repudio por parte de de la sociedad hacia los embarazos en adolescentes, que es totalmente cierto. La sociedad pues, puede generar de una u otra manera que este embarazo adolescente sea efectivo, pero cuando lo hay, también lo que hace es un señalamiento, ¿sí? Es un estudio, y lo que hace es aumentar un índice, ¿sí? Al igual que el desapego muchas veces del familiar. Un embarazo en adolescente representa muchas responsabilidades, no tanto físicas sino económicas. En cuanto a ocasiones las familias expulsan de sus casas a las embarazadas y esto es una presión constante que genera el temor en el adolescente, dicho por una misma adolescente. ¿Alguien Sí, Bueno, tiene esto, para complementar eso, diría yo que la deserción escolar, que es un punto fundamental en los embarazos en adolescentes, ya que pues el miedo a la estigmatización y al repudio por la sociedad, el mismo plantel educativo, porque se han presentado problemáticas así, eh, pues el aislamiento ya de por sí de toda la sociedad es como parte del problema fundamental ahí. Compañero, ya que tocaste ese tema, me gustaría mirar, ¿la descolarización sería más un problema interno o externo? Porque aunque tú me creo que adelantó, es una situación externa. sí, Sí, yo pienso que es eso ya una problemática externa. porque yo creo que una persona ya cuando se siente embarazada, se siente pues lógicamente que él mismo se incluye, pues, se excluye, puede ser también una problemática interna. Sino que la baja autoestima en un adolescente puede generar todo tipo de situaciones. Claro, y las mismas críticas por parte muchas veces de los docentes y pues en su mayoría de los compañeros, ¿sí? A nivel institucional, no solamente de sus compañeros de clase, sino de sus compañeros a nivel del colegio entero, ¿sí? Y con eso damos paso, compañeros, a la siguiente pregunta, que precisa la estamos respondiendo en estos momentos. ¿Cuáles consideran que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esta situación? Pues Ahí en entra muchos lo que aspectos, es el aislamiento social, ¿sí? Los cambios o estados de ánimo, claro, asimismo como la disminución en el rendimiento académico y de igual forma, pues la evidencia del cambio físico al ver crecer su barriguita, de igual modo también lo que es la depresión y la ansiedad. ansiedad es muy importante, también están los cambios hormonales, ¿no? Que de una u otra manera un embarazo se lleva. Y con eso, pues iba a decirte que iba a tener en cuenta lo que es la ansiedad, también la depresión, aumenta más la baja autoestima, y por esto pues llevan otros factores, dependiendo de cada uno de los casos que se presentan de unos en pensar en abortar, o en otros pensar en dejar a sus hijos en adopción, o cómo mantenerlos, o si el papá no va a responder. Hay múltiples factores que son como signos de alarma, ¿sí? Y entre esos está la descolarización, que por quedar en embarazo a temprana edad no puede seguir con sus estudios, ya que en vez de poder estudiar tiene que trabajar para de comer a su bebé. Sí, además los adolescentes son menos expresivos de lo normal, sus hábitos de comportamiento en el hogar cambian, sus estados emocionales pueden variar mucho, se enojan fácilmente, se deprimen. Sí, el aspecto físico innegablemente cambia, unos cambios visibles y la confianza es muy ligera, muy disminuida. Yo creo que con esa terminaríamos la solución de esta pregunta número 3.
que sí, igualmente si nos damos cuenta, una de las alarmas que más aclaran en la familia es la pérdida del estado mensual o de la regla, como lo llaman, o del estado eh, del periodo. Creo que eso es una de las alarmas fundamentales y por las cuales los padres de familia se dan cuenta. Especialmente el cambio del cuerpo, estamos hablando de el cambio que se produce que los senos están Qué pena, compañera, no se le escucha. Y no se escucha. ahorita me escuchan, qué pena. No, Y ahora sí. principalmente estaba reiterando eso, que los cambios se dan físicos y mentales. Lo físico es que le empieza a cambiar el cuerpo, la cadera se le ancha, la barriga le crece, los también, va a empezar a cantar. Y mentales, pues imagínense, ese es un rol que debe empezar, en vez de coger una maleta, pues debe coger un morral para cargar ya los útiles de sus niños. Bueno, generalmente ya todo esto lo habíamos mencionado, así que no sé ustedes qué consideren y damos paso a la siguiente pregunta. Sí, continuamos con la siguiente pregunta, compañera. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones se pueden proponer para prevenir o controlar el embarazo en adolescentes? Desde lo educativo y desde lo psicológico. Aquí encontré entre todos las entrevistas que realicé en los diferentes roles desde docentes, obviamente, claro, está que los docentes enfatizaban mucho desde el nivel educativo. Entonces enfatizaban el nivel de padre de familia, la comunicación que debe tener padre de familia, estudiante, estudiante, docente y docente, padre de familia. Es como ese triángulo para poder tener una confianza. En esta parte, en algunas que otras entrevistas, nos mencionaban también a un psicólogo dentro de esta pregunta. También tener charlas motivacionales, charlas de educación sexual, que casi nunca se da, pero que reiteran mucho que debe de tener. Entonces, estas acciones son las que se deben de hacer, como las charlas, la educación sexual, la confianza que se debe tener, ¿sí? Esto, ¿quién me puede ayudar a complementar esta pregunta? Bueno, también me sería un diagnóstico participativo, métodos dinámicos también para dar a conocer los métodos anticonceptivos sin necesidad de generar o de inducir a los jóvenes a que abran su vida sexual. Y otra cuestión también. ¿Continúa? Sí, por favor. Quiero reiterar también, pues, tener una mente abierta entre estudiante y profesor, ya que habías tocado ese tema, pero sigue. Perdón, compañera. Bueno, vendría siendo también Entonces, Pues, me parece donde tocaría más tema sería en la parte de crecimiento de la autoestima y generar más proyectos de vida en los jóvenes actualmente en las instituciones educativas, ya que los colegios enfocan mucho más al sueño de vida que a proyecto de vida. Y los jóvenes tienen que cansarse de tanta educación y generar planes propuestos por la sociedad. pero estamos hablando también mucho de lo educativo, también debemos tomar el tema psicosocial. En el psicosocial considero, como lo habíamos mencionado antes, el tabú ante el tema como tal, ¿sí? Ese es el tabú de las personas que no pueden hablar libremente de la sexualidad, que si hablan de la sexualidad ya son pervertidos o ya están muy pequeños, empiezan a señalarlos, que si están usando un método anticonceptivo, que no escuchan nada de eso, cosas así, son las acciones como anteriormente mencionábamos, que todas estas preguntas se relacionan con factores extra, entre factores que pueden fortalecer es eso, disminución del tabú social, ser una mente abierta ya
crianza, reglas legales y métodos para poder realizar. De igual forma, se puede decir que se tiene que empezar a educar al adulto como tal, para que este adulto como padre de familia, tutor, acudiente, consejero, familiar, sea un orientador en niños, niñas y adolescentes, de manera que comprendan que la educación sexual y reproductiva es un tema que se debe abordar con pericia, pero muy lejos de convertirse en tabú, lo que dice precisamente la compañera. Es necesario educar a la sociedad para que sepan dar respuestas a interrogantes que progresivamente los niños a medida de su desarrollo van teniendo para poder responderles como tal, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eso vendría siendo ya casi que tomando un poquito de la siguiente, pero con respecto a las partes del cuerpo humano como tal, ¿sí? A las partes íntimas, que si es de la niña que se tiene que decir que es la vagina y no es la cosita y la galleta y la no sé qué cosa, ¿sí? Sino decir las cosas como son. De igual manera con el hombre, que son los testículos, que tiene un pene, que es el pajarito y son otras cosas. Porque muchas veces entra lo que es el abuso precisamente porque los padres de familia tienen o tenemos, porque yo soy mamá, ¿sí? En cuanto a que no les dicen cómo son realmente las partes, no les dicen el verdadero nombre de las partes de su cuerpo y muchas veces puede haber un abuso sexual y los padres no saben, porque precisamente el niño o la niña no sabe cómo decirlo y no sabe, o sea, muchas veces les dan como señales, pero a la vez no son entendidas por los mismos, de manera que no le han dejado claras las cosas a los niños en cuanto a sus partes. Pues con esa intervención yo creo que ya el cuarto punto Pues, está más que considerado, pero dámosle paso a los compañeros para que yo tengo ahí una acotación que hacer. Esto, hay que involucrar mucho al padre de familia, ya que pues se evidencian en este nuevo ciclo lo que llaman la hipersexualidad, que pues es los métodos de crianza que tienen ahorita, que los niños los visten de una manera pues, No mejor dicho, apropiado como para poco ortodoxa, ya que pues más que vestirlos, los exhiben. Ya las niñas les ponen una ropita que son más largos los calzoncitos que ni la ropa que tienen puesta. Entonces, eso está también en este tema que es la educación al padre de familia como tal, para que ellos desde el seno familiar puedan dar un método de crianza que les permita a los niños tener una responsabilidad hacia el futuro y hacia su vida sexual. Este tema que trataste de tocar es muy complicado, ¿sí? Porque ese tema incluye mucho también a la libertad de expresión, o sea, que cada quien se viste como le guste porque es, pero no todo el mundo te ve como tú te quisiste vestir. Me parece que esa parte es primordial y gracias por esa acotación porque o sea, realmente los jóvenes, los padres de familia y los niños que van en crecimiento tienen que darse una cultura completamente diferente a cómo se está generando el proceso. que aquí es donde venimos con la siguiente pregunta, que es las acciones, cuáles son el rol del psicólogo que debe tener en cuanto a este tema. Entonces, específicamente la pregunta dice, ¿qué acciones considera que se deben realizar desde el rol del psicólogo en el contexto educativo frente al tema tratado? Entonces, Pues, esa parte que pues trataron aquí, compañero, me gustaría dar mi opinión, ya que hemos claro, hablado demasiado. Pues yo pienso que este es un acompañamiento biopsicosocial, porque lo social pues te lastima desde la familia y la familia pues lastima tus emociones y como dice el compañero, si te vas a tu casa y no tienes como la cognición para prevenir un embarazo, lo más probable es que quedes embarazado en el caso de las jóvenes. Entonces es como una charla integral y directa respecto a cómo
o cómo cuidarse en este sentido biopsicosocial. También entra Pues desde la eso, psicoeducación, ¿no? Desde el entorno familiar, social de la persona, del niño, del joven, del adolescente. Además, es importante tener en cuenta las herramientas didácticas y audiovisuales que el mundo nos ofrece, ¿sí? Sin necesidad de incentivarlos a que abran su vida sexual y reproductiva. Vuelvo y menciono, darles el respectivo nombre a cada una de sus partes como tales para evitar más adelante un posible. Además es importante tener un ambiente agradable para los jóvenes, donde se realicen las charlas de sexualidad y se puedan abordar estos temas sin pena, sino más bien precisamente lo que desea es solucionar las inquietudes de los jóvenes y tratar de ayudarlos y darles una buena orientación para que no hayan más embarazos no deseados en los adolescentes. Y algo que nos dice la psicología que los estudiantes es que debemos de acompañar a los estudiantes con algo muy integral, con información muy específica y que los permita como desde niños tener un conocimiento sobre métodos de prevención, que pues si tú desde niño tienes unas bases fijas, eso no va a cambiar en tu edad. Al contrario, si nunca lo aprendes desde niño y creces, vas a tener 20, 30 hijos. No, y considero también que el rol del psicólogo tiene sus varias etapas, obviamente, pero entonces debe ser el rol del psicólogo antes, donde el adolescente está iniciando su etapa de relación, de relaciones sexuales activas, en durante, si una adolescente llega a estar embarazada, y después, donde son madres primerizas adolescentes, la mayoría van a ser madres solteras, ¿sí? Entonces, cada uno de esos tres factores, el rol del psicólogo debe de ser fundamentales. Antes, ¿cómo prevenir? Si van a empezar su etapa de educación sexual, si la van a iniciar, cómo iniciarla con responsabilidad, allí aportar mucho a temas como el autoestima, de que si un adolescente tiene autoestima, tiene buena autoestima, no va a iniciar su relación sexual tan temprana edad, ¿sí? Y a ir aumentando también. Son los factores que habíamos mencionado en una pregunta anterior, cómo disminuir esos factores, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ¿sí? Todos esos factores. Y después, ya empezar también con lo de las terapias, de lo del asunto bueno, hay muchos factores, múltiples factores que quisiera dar paso a los compañeros, de las cuales pues también quisieran aportar. Disculpe, compañera, vamos a dar inicio con los factores de riesgo, protectores y las acciones. pues ya se podría analizar desde ese punto de vista, Porque pero ya, pues, quisiera hacer un pequeño resumen de todo lo que tenemos hasta el momento y ahí sí poder enfocarnos al siguiente tema que es expuesto de la noche. Entonces, para concluir la última etapa, vemos que la palabra que nos brinda Jorge como es lo biopsicosocial, o sea, la vida social o psicológica en la sociedad del individuo, parte de unas buenas bases de la familia que los incentivan a conocer y a respetar su cuerpo en un ambiente agradable y el fortalecimiento del personal profesional como es el psicólogo que le brinda las herramientas pertinentes para la prevención antes, durante y después de los factores de riesgo. Yo, Esa quería hacer mi acotación en la quinta y última pregunta para poder mirar ya lo que viene a continuación. pero como todo va entrelazado, ya que revisando la línea de actividades, en el punto número 7 nos piden utilizar una herramienta diagnóstica, tal cual es el árbol de problemas, ¿sí? Teniendo como fundamental tres preguntas que ya pues
de acuerdo a la socialización que acabamos de tener, podemos responder con todas las preguntas. Entonces, socialicemos la primera pregunta para luego poder realizar el árbol de problemas sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el principal problema? Yo opino que lo que está ocurriendo es como que se abandonó el concepto biopsicosocial en el joven y esto mismo arraiga una cantidad de dificultades muy complicadas y que lo más probable es que involucren, digamos, a los jóvenes en esa situación. Disculpe, no sé cuál de los dispositivos está conectados al mismo tiempo, pero hay mucha interferencia. O ya, bueno, ya no se escucha. Disculpa, Jorge, que te interrumpí. Se escucha muy bien. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Sí se escucha o está entrecortado lo que... Se escucha un No, poco ya se entrecortado, logramos entender, sí. Sí, es que la señal está muy complicada y está lloviendo. Y ha estado bastante complicada. Pues primordialmente, el problema principal que estamos... Como problema principal lo de los aspectos biopsicosociales, que al descuidarse esto en un niño o al no orientarse, pues genera esta dificultad de la que es nuestro ámbito de análisis. Pues allí, con lo que nos acabas de comentar, ya serían como las causas o los efectos en la que es la C, que serían los efectos psicosociales internos y externos que genera. Pero primordialmente considero que la principal problemática como tal solo tiene dos palabras, que es embarazo en adolescente. Lo que está ocurriendo. Sí. Claro, es que es lo que estamos analizando, compañero. Perfecto. Es embarazo en los adolescentes, ¿sí? Mi apunte entra más como en la opción B. Exacto. Yo me atreví a hacer una frase de lo que recopilamos de toda la información y teniendo en base lo que Jorge nos dice. Dice, el embarazo a temprana edad de un factor, es un factor de riesgo biopsicosocial. Entonces, generalmente eso como que se resume a lo que está sucediendo. Con esto, paso a la siguiente. Ya si determinamos las causas, gracias compañera, si determinamos las causas de los embarazos en las adolescentes, viene siendo también la falta de información. ¿Qué otra cosa? A ver, la falta de información de los anticonceptivos, además de la falta de comunicación dentro del hogar. Serían algunas de las causas. La falta de comunicación y la falta de información frente a los métodos anticonceptivos. Que las niñas por salir de la casa ven el lado fácil, entre comillas, que es salirse a vivir con sus novios, salirse a vivir solos con ellos, y olvidar dar una buena comunicación, educación sexual, y por los tabúes, los jóvenes, en vez de que no les dicen nada para prevenirlos, lo que hacen es lanzarlos directamente a la problemática. Así es, compañero. Y dentro de la pregunta 3, con respecto a los efectos psicosociales internos y externos que se generan en los adolescentes, vienen siendo los mencionados anteriormente: la ansiedad, la depresión, los cambios en el comportamiento, la disminución en el rendimiento académico, los cambios físicos y pues hormonales de las adolescentes. No sé qué otra cosita me puede aportar más mis compañeros. Bueno, yo me estoy tomando aquí el atrevimiento de recopilar toda la información que ustedes están dando
Y pues la cosa para mí, así, no sé si me quieran colaborar en fortalecer ya el árbol de problemas. Entonces, dice, el tronco es el embarazo a temprana edad. Es un factor de riesgo biopsicosocial. Los factores de riesgo son la falta de información, la autoestima, la falta de comunicación, problemas emocionales, gestación y tabú. Me Ahora, parece interesante. Me parece sí, interesante, sí. en las ramas, no alcanzamos a anotar la mayoría, está lo que nos acabó de decir la compañera Jenny, que entre lo que me acuerdo está pues la ansiedad, la desesperalización, Consecuente. que son las consecuencias. Entonces, ¿qué genera ese embarazo en adolescente? Pues genera ansiedad, desescolarización, cambios físicos, cambios mentales, una madurez temprana, Suave, suave. una madurez que ellos les toca madurar muy temprana edad para así autorizar. ¿Qué otra cosa La, de la depresión, los Creo que el cambios en el... abandono familiar también entra ahí. señor? Yo creo que ahí entra es la falta Creería que el abandono familiar también puede Yo creo entrar. que esa está en las raíces del problema. En las causas, ¿qué No, causa yo creo que abandono pues familiar? sí. Bueno, entonces, pues ya allí podemos plantear esto. Entonces, ¿qué más nos falta? Tenemos los cambios físicos, la ansiedad, la desesperación, la depresión, El estrés, es disminución en el rendimiento académico, la deserción escolar. deserción escolar, desescolarización, sí, cambios físicos, mentales, Frustración por abandonar los proyectos de vida. frustración, muy buena esa, compañero. Listo, entonces, ¿alguien desea aportar algo más? Ya creo que tenemos así, entonces, pues, para dar paso a la siguiente punto y de una vez tener listo eso, ¿alguien quisiera aportar algo más? Como quien dice, ya las consecuencias serían frustración, ansiedad, depresión, estrés, deserción escolar Cambio y me físico, perdí. cambios físicos y mentales. Cambios físicos y Sí, mentales. ya allí tenemos la Y mayoría. Entonces, ya no hay nada más por aportar en en este punto, ¿cierto? Sino para pasar a los factores de riesgo, factores protectores y 5 posibles acciones para abordar esta problemática desde lo psicoeducativo. Yo creo que ya teniendo esas ideas dentro del árbol de problemas, de esas mismas podemos, con esas mismas podemos ya empezar a llenar el punto 8, que son los factores de riesgo, los protectores y las posibles acciones de la problemática. Perfecto. Entonces, iniciamos con los factores de riesgo. Cada uno podemos ir mencionando uno o vamos a socializar. Pues a mí, yo comienzo con el de uno. Uno de los factores de riesgo es la falta de conocimiento. Falta de conocimiento, también la falta de confianza y comunicación. la baja autoestima. Eh, Falta de información de parte de los adolescentes en cuanto a los métodos de planificación. Sí, está en la falta de conocimiento. Lo argumentamos ahorita. ¿Cuál fue Planificación dentro tu del hogar. cosa? Porque falta de visión de los autoestima, padres. dijiste, ¿cuál? Comunicación. La comunicación es importante La falta de supervisión de los padres. la supervisión también. El abandono. Bueno, no. Abandono. Yo creo que eso es Sí, como una consecuencia. Sí, Yo son creo, factores de riesgo, o sea, ¿por qué una embarazada tiene riesgo de Por eso quedar es ahí embarazada? entre los puntos de De riesgo. pronto, influencias sociales. el nivel Los bajos socioeconómico recursos también puede económicos estar el sistema económico influye mucho. Sí, y el porque nivel socioeconómico. la mayoría de embarazos en adolescentes se dan en estratos bajos, ¿no? Sí. sí, Igualmente, bajos el del familiar. abandono que tiene las políticas públicas ante
este tema. Sí, eso sí es primordial. El abandono de las políticas públicas ante este tema, porque es que ellos son los que realmente están desechando el conocimiento en los jóvenes de ese factor. Listo, entonces tenemos muchas ideas al aire, vamos a concretar. ¿Listo? Voy mencionando una a una y me van diciendo si caen, porque recuerden que... ¿vale? Entonces, está la falta de conocimiento. Tiene el método de planificación. Yo considero que esto es importante que vaya. Y procesos anticonceptivos. De planificación, aquí está Vale. la planificación. Está la comunicación supervisión, que es otro factor de riesgo. Pero también hay un riesgo que es el abuso sexual, ¿no? Que también se presenta. Sí. Pues sí, posibles abusos sexuales. Pero es que también no podemos, esa aborda dos temas muy importantes, porque el abuso sexual parte de personas más insistivas como de los jóvenes en estos tratamientos últimamente, que creen que el sexo es un juego. Como decía el compañero, el matrimonio es como un factor de riesgo. Pero es que, ¿cómo que matrimonio? Bueno, no, es que era un punto de vista, pero como irse a vivir con alguien desde muy adolescente es un riesgo. Sí, o sea, cuando un adolescente se organiza, pero entonces a temprana edad, pero no se pueden casar porque la edad máxima, la edad mínima para casarse creo que es hasta los 18 Igual años. hay una separación. Y aún así se puede, no vendría siendo adolescente. Yo Pues, creo y que es que ahí hay un punto interesante porque en días pasados se pasó un proyecto donde se hablaba de la relación cónyuge entre parejas de los 15, 14 años en adelante. No sé si ustedes pudieron no tengo escuchar de conocimiento. noticias. Claro que pues sonó descabellado y es descabellado. Pues, yo considero desde mi punto de vista que estamos tratando este tema y si se van a organizar, obviamente van a haber deseos carnales y el tener deseos carnales y no tener una planificación o no tener un enfoque bien claro de lo que quieren hacer con su vida, van a terminar en embarazo ya teniendo 18 años, que es la edad de casarse, ya por tener hasta También, 3 hijos. Una reflexión de vida. Claro. Muy bien, también el consumo de drogas y las bebidas alcohólicas. eso fue otra cuestión que me Los hablaron efectos de los alucinógenos, sí, de sustancias psicoactivas. Sí, claro, eso es importante. Listo, ya tenemos los factores de riesgos, que son, vuelvo y reitero, la falta de conocimientos entre ellos del método de planificación, ¿sí? Está la comunicación supervisada parte de padre adolescente, las influencias sociales, ¿sí? Aquí puede entrar Yo creo que las familias disfuncionales también sería un factor de riesgo. Compañeros, son 5 los que tenemos que anotar de factores de riesgo. Sí, pero entonces, estos 5 factores, entonces, mire, tenemos la falta de conocimiento, que entre de ellos van los métodos de planificación. Entonces, la falta de conocimiento del método el método de planificación. La comunicación, supervisión de padre adulto, la influencia social, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? La economía, también sobre riesgo, que ya llevamos con estas 4, ¿sí? Y tenemos abandono de políticas públicas y posibles abusos sexuales. ¿Cuál de estos dos elegimos para el quinto? se pueden agrupar esas cosas. Yo creo que debería dejarlas como así ustedes como las están tiene, tomando, así como las tiene planteadas. podrían Debería dejar. elegir las 5 que más les parecen igual. No nos enredamos en
¿Anotamos muchas o no anotamos ninguna? Dejamos las 5 estipuladas de una vez en factores de riesgo. No, ya las tenemos en orden de hoja, las tenemos. Ahora ya tenemos estos factores de riesgo, ¿sí? Ahora pasemos a los factores protectores. Y ahí entrarían las políticas públicas. La Aló, buena educación. Quisiera dar como pero entonces, si metimos el abandono de las políticas públicas en riesgo, no podemos ya meter en lo de protectores, porque si no nos estamos contradiciendo. No estamos contradiciendo porque es un factor protector, o sea que sí, Un factor tenemos protector viene siendo promoción y Al no prevención. implementar estas políticas públicas es un factor de riesgo, pero al Claro. implementarla es un factor protector. sí, claro, pues, entran las dos. Listo. incluso Entonces, estabilidad económica. Compañeros, la promoción y prevención en la educación sexual y reproductiva. Ese es un factor protector. Promoción y prevención en la Es la educación sexual inclusión. y reproductiva. ay, escuchen, también escuché también por allí la estabilidad económica, entonces yo quisiera como agregarle estabilidad económica y emocional, Y porque un factor, yo sí, me parece muy bien eso, o sea, factores económicos y emocionales, que es estabilidad de esos dos aspectos. La que dijo, Promoción y prevención, ¿cuál dijiste tú, compañera la Yoli? inclusión ¿cómo fue que lo comentaste? Yo, compañero, promoción y Sí, prevención en la educación sexual y reproductiva. sería o incluir. información sobre Yo creería que eso es más como una actividad más que un factor protector. Pero es que si lo podemos mirar, es muy importante que lo incluyan dentro de la educación Entonces en se puede nuestra, poner en educación. por y eso, digamos estar estudiando un factor protector o tener un empleo. Inclusión. inclusión del tema abordado en Compañero, las entonces nos puede en olvidar que políticas. estamos hablando de adolescentes, de jóvenes que están en educación escolar. Por eso No nos podemos entonces salir de arriba ahí. Entonces estabilidad puede ser emocional. información y educación sobre la sexualidad. Por eso, pero tendríamos que tener la palabra Promoción y prevención. inclusión de la promoción y prevención en el desarrollo de los programas educativos sexuales. Factores protectores. Entonces, mira, no nos embolatemos más. Factores protectores. Tenemos políticas públicas, promoción y prevención de la compañera Jenny. Se puede pasar el de, de ese factor que era lo que nos había dicho. Promoción y prevención de qué? Promoción y prevención en la educación sexual y reproductiva. Estamos diciendo que no Sexual ponerle inclusión, porque y recuerden reproductiva. Sí, que ya hay está promoción y bien. prevenciones. En la salud Pero ¿por qué han regalado inclusión? preservativos, en las Es que profesores eso han hecho charla, eso pero es si un nosotros factor. miramos que tienen que hacer una inclusión, o sea que Ok. ya no es por etapas, porque si nosotros decimos promoción y prevención, estamos diciendo Entonces, una charla y ya. inclusión, Entonces, eso es lo que estamos inclusión mirando. a la promoción y prevención de la educación social reproductiva. Eso Exacto. es otro factor. Entonces tenemos políticas públicas que nos están ayudando. Está la inclusión a la promoción y prevención de la educación social y reproductiva. Está la estabilidad emocional y económica y nos faltan dos más. Yo creo que la implementación de proyectos de vida en los adolescentes. Perfecto. Implementar Eh, De manera el proyecto educativo institucional desde los colegios. implementación y fortalecimiento de proyectos.
Yo le agregué esa palabra al podcast. No, queda súper. Decir proyecto de vida. ¿Cuál estaba diciendo, Compañera. compañera? Aló. Sí. Me hablan, es que están haciendo varios en día. Si es conmigo, es el proyecto educativo institucional, ¿no? Referente al proyecto de vida. Desde el PEI, las instituciones tienen que estar, tener este factor, porque es algo a lo que están las instituciones educativas, que se hayan embarazos en los adolescentes. Entonces, pero eso ya está dentro de ese concepto. Pero ya porque se me está olvidando. Recuerden que los jóvenes, Entra dentro de los factores protectores, por no porque tener, es como la institución educativa va a ayudar a estas jóvenes o a estos adolescentes frente al embarazo, ¿sí? Entonces, también el acompañamiento permanente de educativo y hogar. Yo creo que es un hay factor algo, protector hay allí. algo que se nos está olvidando y recuerden que estamos colocando en factores de protectores solamente todas esas fuentes de conocimiento, pero también tenemos que darnos cuenta que en Colombia no hay muchos procesos educativos a nivel pedagógico recreativo del estudiante. O sea, que los estudiantes van a lo que van y metan la información y metan la información. Y digamos como un acompañamiento de salud al individuo. Claro, y salud mental y recreativa, creo yo. Entonces, acompañamiento al adolescente. Compañeras, disculpe, esa no entraría dentro de las posibles acciones, como digamos, bueno, dentro de las acciones podría ser las charlas de educación sexual. Pero sí, Claro, a mí me parece también. a mí me parece que estamos mirando que es charlas educativas a nivel recreativo, Exacto, pero eso ya pero vendrían a ser por las decir algo, acciones. los Eso colegios ya les entra toca, dentro de las acciones, que son las que pero, se realizan para evitar todo esto que ya se ha mencionado anteriormente. pero lo que te digo, o sea, ¿qué pasa? Yo no estoy combinando estas, ¿por qué? Porque sí es muy bueno el tema de la recreación, pero tenemos que analizar que al muchacho se le mete y se le mete y se le mete información y uno de los factores protectores es que le guste lo que está haciendo. O sea, que le guste ir al colegio, que le guste compartir con profesores, que le Entonces guste. ahí viene la estabilidad Pero es que emocional. tenemos que mirar cómo la institución o cómo la comunidad educativa va a actuar frente a la situación, mediante charlas de educación sexual o Por mediante eso talleres. uno debe digamos que los japoneses te dicen, tú lee el libro que quieras y tienes un día para hacerlo. Y tú escoges el que quieres y en menos de un día lo lees y lees muchos libros en un año. Eso es Es un factor protector. porque te dan libre elección, o sea, si a ti te ponen a leer un libro de matemáticas es completamente diferente que te pongan a leer un libro, no sé, si te gusta la literatura, no sé, pues ya sería mucho más diferente tenerme que enfocar yo a un libro de matemáticas que no me gusta, a tener que leer yo un libro juvenil, que es lo que me apasiona. Eso puede generar una acción, pero recuerden que eso es un factor protector, Pero, porque el estudiante o el joven realmente hace parte de lo ¿cómo? que le gusta y está aprendiendo dentro del Entonces, proceso. ese me parece importante, pero entonces, ¿cómo lo plasmamos aquí en el papel? Pues nosotros estamos Eh, tratando procesos de nivel cultural y recreativos a nivel personal. ¿Tú qué opinas, Jorge? Eh, Respecto al nombre, Sí, es cómo lo podemos plasmar. O sea, me parece muy importante, pero no encuentro como las palabras adecuadas para poder decir eso. Entonces, es como regálame un... es como la libre elección respecto a, no sé cómo plasmarlo.
¿Qué opinan los Pues, demás? William y Kate? yo también no encuentro las palabras más adecuadas. Ya tenemos las cuatro, ya tenemos cuatro factores protectores, nos falta uno, que es este, pero no encuentro las palabras adecuadas. Si quieren lo ponemos al final, ya tenemos la idea central. ¿Qué les parece? ¿O qué ibas a compartir, compañero? Si no pasemos entonces, que no sé si estás hablando, Por ese compañera. proyecto, desde el proyecto educativo Podría ser institucional. como conductas opcionales a estimular los aspectos en la cognición de la situación del embarazo, no sé, está difícil de decir. O bueno, podemos continuar. Sí, Pero eso sería como aumentar la capacidad de reflexión del adolescente. perfecto. Listo. Entonces ya tenemos los factores de riesgo, los factores protectores. Ahora vamos con los posibles acciones para abordar la problemática. Ahora, entre estas ya tenemos una, que fue la que estaba hablando con Luis, que es el acompañamiento al adolescente. ¿Sí? Un acompañamiento constante de adolescente, padre de familia, docente y psicólogo. Ya tenemos que empezar a implementar la psicología. ¿Qué les parece? Pues compañera, perdón, pero sí casi no se le oía nada. Ay, va, si es que pues, el audífono está molestando. Los factores las posibles acciones, ¿sí? Para abordar esta problemática, ya tenemos una que es la que estábamos implementando anteriormente, que era el acompañamiento al adolescente entre padre adolescente, docente y psicólogo, porque ya tenemos que empezar a abordar la psicología entre estos factores. Y ahí no se encerraría en una sola frase como taller de padres. No, Como un asesoramiento a estudiantes y padres, planeando actividades informáticas para reforzar los aspectos educativos o en el sí, ámbito del embarazo. a nivel del desarrollo sexual juvenil. Acompañamiento y asesoramiento. Listo, entonces ya tenemos uno, que es acompañamiento y asesoramiento al estudiante, docente, padre, docente y psicólogo. ¿Listo? Desarrollar programas de inclusión para niños con, no sé, con menos información o con padres vulnerables, familias más vulnerables o pobres. Sí. Pero es que compañeros, no nos podemos salir de lo que estamos realmente haciendo, que es el embarazo en los adolescentes. Pero la inclusión social no viene solamente de pobreza, la inclusión social programas de producción sexual. Entonces, es incluir a los adolescentes también en talleres, en Por charlas. eso les digo que los talleres de padres o las charlas de educación sexual, porque son estas las que se desarrollan dentro de la comunidad educativa para los adolescentes, porque ese es el adolescentes. Entonces, quedaría desarrollar programas de inclusión social que incluye talleres y charlas. Sí, digamos, reunir grupos de padres para hablarles sobre cómo fortalecer los factores protectores y mejorar los ya existentes. Fortalecer grupo de padres para fortalecer. ¿Qué? Disculpa. Los problemas existentes. Vale. Cuando eso se queda así, eso me da miedo. Protección. Sí. Aló, yo no sé si me quedo hablando sola. ¿Están todos ahí? Sí, Vale. Yo no sé, creo que es ¿qué importante. vamos? Bueno, tenemos ya tres.
Acompañamiento, acompañamiento y asesoramiento adolescente, padre, docente, psicólogo. 1. 2. Yo creo que Desarrollar sería, de inclusión social que incluyan talleres y charlas. La tercera, grupos de padres para fortalecer los conocimientos previos. yo creo que es importante brindar la información y facilitar el acceso de los adolescentes a los métodos de anticoncepción. Bueno, entonces sería como programas, ¿cómo sería? Programas de libre elección de métodos anticonceptivos. Entonces, programas de orientación, programas de orientación, Se ve como actividades lúdicas en las instituciones educativas para información integral, Sí, sí, entonces, sobre prevenir el embarazo. lúdico, recreativo. Esa entraría en la de arriba, que es desarrollar programa de inclusión social. Entonces ya teníamos Ah, talleres, bueno, ahora incluyamos de actividades de lúdico recreativo. Estamos Pero armando, también es que se estamos, podría implementar el reforzamiento del proyecto de vida. perfecto, entonces sería programa de orientación y libre elección de método anticonceptivo. fortalecimiento de la autoestima y crecimiento de proyectos Cimiento, del cámbialo. Y ¿Cuántas llevamos, compañeros? con esto, sí, Yo creo que viene sonando más como fortalecimiento de la autoestima y creación de proyectos de vida. al vale, revés. entonces voy a Este fortalecimiento de la autoestima sí me parece, compañero. fortalecimiento de autoestima. ¿Y qué fue lo otro? ¿El proyecto de vida? Y sí, creación o, Eh, bueno, digo creación de proyectos de vida. No sé Es que que yo me por puedan eso les colaborar decía ahí que con el una proyecto idea de día a más. día dentro de los factores Orientación psicoeducativa, o si ya los puntos anteriores hablan de eso. entonces queda fortalecimiento de autoestima y creación de proyectos de vida en adolescentes y padres de y ese familia. proyecto de vida no iría dentro de los protectores. Joven, joven, Pero ¿sí? entonces, esta es una es una acción para abordar. Entonces tengámoslo así como fortalecimiento del proyecto de vida, sí. Entonces, fortalecimiento de autoestima y proyecto de vida Me suena bien. en adolescentes. Listo, entonces quedó 1. Acompañamiento adolescente, acompañamiento y asesoramiento adolescente, padre, docente, psicólogo. 2. Desarrollar programas de inclusión social donde incluya talleres, charlas y actividades lúdico-recreativas. 3. Grupo de padres para fortalecer los conocimientos previos. 4. Programa de orientación y libre elección de métodos anticonceptivos. Y 5. Fortalecimiento de autoestima y proyectos de vida en adolescentes. Ya tenemos las 5.